buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en El combate cambiará para siempre en Natlan. Estamos en un punto más o menos delicado, pero a la vez acaba de salir la beta de Natlan y tenemos todo el contenido, gameplays, kits completos de los personajes Kinich, Kachina y Mualani. Dejadme en los comentarios si queréis pronto vídeos analizando el kit temprano de lo que hacen estos personajes, y si me seguís en Twitter o en Discord, links aquí abajo en la descripción. He estado compartiendo todo lo que tenemos a mano para que veáis cómo son, y hoy os voy a comentar tanto la mecánica principal de Natlan, que sería equivalente a Neuma y Oshia, pero que incumbe a todos los personajes de Natlan, como la historia del famoso nivel 100, ya que no viene en la 5.0, pero hay muchas señales de que sí es algo definitivo. El nivel de mundo nuevo, que será nivel 9, y algunas otras sorpresas que nos trae lo que es la región de Natlan. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar, ver el vídeo y el canal. Y vamos con Natlan cambiará el combate para siempre. Bien, empecemos con algo sencillo, y es que lo que sí está confirmado para Natlan es el nivel de mundo 9. ¿Qué significa esto? Significa que básicamente se va a poder aumentar la dificultad a partir de AR58 para todo el mundo en general, pero sobre todo para que los enemigos, bosses y otras formas de conseguir recursos aumenten sus recompensas. Es decir, no solo afecta a la dificultad y el nivel máximo de los enemigos pasa de ser 93 o 95 en algunos bosses a 103 en mundo abierto, y esto nos beneficiará para poder testear cosas y hacer rotaciones contra enemigos, e incluso testear qué tan mecánicas necesitas conocer para luego poder jugar estos enemigos en el propio abismo, sino para poder conseguir más materiales en general. Y aparte, hay ya confirmado cierto drop que ha aumentado de algunos enemigos antiguos, como los magos del abismo, los guardianes de las ruinas o los samuráis de Inazuma. Creo que todos y todas tenéis un traumita con el farmeo de material de samuráis de Inazuma. Pues ya oficialmente creo que se ha duplicado el drop rate de estos enemigos. Aquí entramos en lo importante de este vídeo. Como curiosidad, comentaros que algo también nuevo en Natlan es que literalmente cada personaje nuevo perteneciente a la región de Natlan, disclaimer, recordemos que pueden salir personajes fuertes y nuevos que no correspondan a esta región, como es el ejemplo de Xianjun y Gaming en la 4.4, que estaban dentro de la región de Fontaine, o sea, de la versión de Fontaine, pero no eran de Fontaine. Pues aquí lo mismo. Todos y cada uno de los personajes de Natlan van a contar con dos cosas muy importantes. Anotad. Primer factor: cada personaje de Natlan es una montura. Cada personaje de Natlan tiene una mecánica muy divertida para facilitarte la exploración en todas las regiones. Recuerdo cuando nos quejábamos de que supuestamente en Natlan las monturas iban a ser exclusivas solo de Natlan, y a día de hoy no son así. Y lo único, se podrían considerar monturas pay to win porque son personajes, como hasta ahora lo han sido Yelan, Scaramouche y un largo etcétera. Y el otro punto es que la mecánica, como he dicho antes, principal de todos los personajes de Natlan se llama Night Spirit, que imagino que traducido cuando lo veamos en castellano será el espíritu nocturno, y es una pasiva que cuentan todos los personajes de Natlan, que os resumo para que entendáis cómo funciona, pero habrá vídeo de esto en el futuro. Y es que básicamente todos los personajes de Natlan, al tirar alguna de sus skills, principalmente la habilidad elemental en casi todos hasta ahora, van a ganar unas cargas. Estas cargas oscilan según los personajes entre 0 y 100. Algunos personajes tendrán más, otros menos, y seguramente la Arconte Piro le pueda meter más cargas o aumentar el máximo de cargas a todos los personajes de Natlan. Estas cargas tienen muchas sinergias con sus propias skills, con los nuevos sets, que hay uno que te puede dar 40% de probabilidad, y ahora os repaso por encima el set también, porque sí, ya se conocen los nuevos artefactos. Y aparte también estas cargas tienen sinergia si tienes más personajes de Natlan en el equipo,
Y además, estas cargas y esta pasiva del Night Spirit sirve para activar mecanismos y hacer puzzles en el mundo abierto, al igual que el Neuma y el Ousia. Así que vais a tener que aprender cómo funciona. Y aquí viene lo interesante. El tema del nivel 100, que muchos, y yo personalmente el primero, estaba esperando a que se confirmase en Natlan, se comenta que aún no va a llegar en la 5.0, pero que ya es un hecho. Cuando los creadores comentamos el tema del nivel 100, muchos y muchas de vosotros siempre preguntáis, bueno, pero ¿y las armas también? Pues no se sabe, pero sí os puedo decir a ciencia cierta que desde hace años en el código del juego los talentos están hasta nivel 15 y los personajes y las armas pueden subir hasta nivel 100. Y además ya se puede saber cuánto es el escalado extra proporcional de cada personaje y mucha gente opina o comenta que quizá esto desbalancearía el juego, pero la realidad es que no. Simplemente es un aumento proporcional de lo mismo que podría ascender un personaje del 70 al 80 y del 80 al 90, pues del 90 al 100, pero se dice que quizá lo que están trabajando y aún no han sacado el nivel 100 al principio de Natlan es por esto mismo, es que quizás está la posibilidad de que cada personaje gane un nuevo talento. Y todo esto, mejores o peores talentos, sume más aún a la jugabilidad de Genshin Impact. Y por esto puede cambiar el combate para siempre de Genshin Impact. Por último, y como curiosidad, los nuevos sets, tranquilos, que haré un vídeo aparte analizando los nuevos sets y a quién les sirven y todo lo demás. Pero básicamente ambos sets tienen relación directa con la pasiva que os he dicho del Night Spirit. Uno de ellos parece ser el de... Hay uno de carries y uno de soportes, pues al igual que lo hubo en Fontaine, hace lo siguiente. Y aquí, editores, música de espera porque lo estoy buscando para explicárselo a la gente. Una hora después. Madre mía, man, tantas cosas que ya he perdido esto. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Aquí está. Bien, el primer conjunto dice, con 2 piezas, cuando el personaje cercano activa la pasiva del espíritu nocturno, el usuario restaura 6 puntos de energía. Es para soportes. Y 4 piezas cuando el usuario desencadena una reacción relacionada con su elemento. Pues la mayoría de los personajes de Natlan, pues imagino que los elementos son muy variados, así que se puede activar de cualquier manera, pero principalmente entiendo yo que reacciones de piro, porque es el elemento de la región, ¿no? Igual que Fontaine fue el hidro y así. Los personajes cercanos del equipo del mismo tipo elemental, es decir, es un buffer para el mismo elemento del que hagas la reacción, reciben un bono de daño elemental y un bono de daño físico del 15% de 10 segundos. Y si el efecto se activa cuando el usuario está bajo el efecto del espíritu nocturno, es decir, si este set lo lleva un personaje de Natlan con la pasiva activa y varias cargas del espíritu nocturno, ganan el doble durante el doble de tiempo. Es decir, ganan un 30% de bono de daño elemental y físico durante 20 segundos. Es un set para buffers, es un set para soportes del mismo elemento de tu carry principal que quieras buffar, y además es un set para personajes de Natlan. Y luego el otro, que es el de carries, dice cuando el usuario está bajo el efecto del espíritu nocturno en el campo, aumenta un 20% de daño infligido, y las 4 piezas, cuando el usuario consume 10 puntos de espíritu nocturno, gana 40 de probabilidad, que es igual el cazador fantasmal, que está relacionado con perder y ganar vida, y las 2 piezas tienen un poco más de daño a ataques normales y cargados y así, pues igual, pero con espíritu nocturno. ¿Es demasiado específico para personajes de Natlan? Sí. ¿Se usará para personajes antiguos? No. Dijimos que el pacto vital y el ganar y perder vida al final se pudo aplicar para muchos personajes de esa Furina y esto hizo que el set se usase en otros personajes. Sí. ¿El set de cazador fantasmal se puede usar de manera completa en otros personajes si un personaje no pierde y gana vida dependiendo solo de Furina? No, si no tienes una fuente de perder vida voluntariamente, aparte de Furina, o que el propio personaje se cure de alguna manera mínima. Entonces, esos son los sets, haré un vídeo aparte de los sets para que tengáis curiosidad, y este es el vídeo con todo lo nuevo e importante, aparte del kit de los personajes, que los tendréis en breve por aquí, por el canal, así que suscribiros, dejar un buen like para apoyar, para que los vídeos sigan pudiendo crecer y cada vez se vean más, para apoyar al algoritmo, y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, minis, y chaito.